Bueno, en este tercer video tutorial vamos a hacer una pequeña planta con una ventana, una puerta, simulando que es un recinto, que podría ser una oficina, podría ser una pieza, podría ser muchas cosas. Pero lo importante es que en este capítulo vamos a ocupar layers, vamos a generar lápices, capas con colores y por elementos como dibujo, según la lógica. Ocupar trim, o sea, un comando que nos permite cortar líneas. Vamos a ocupar extend, un comando que nos permite intersectar líneas. Vamos a ocupar chamfer, que es un comando que nos permite intersectar dos líneas, pero con un hacha flanado, o sea, un pequeño bisel en su extremo. Vamos a ocupar fillet, así lo había nombrado, pero lo definí mal. Fillet, que nos permite intersectar esas dos líneas, pero en una unión curva. Y hatch. Así que lo primero que vamos a hacer es llamar nuestro comando de layers LA enter, y acá aparece mostrándonos nuestro layer por defecto, que es el layer 0. Se puede llamar desde acá o pinchar en este elemento, en este botón de acá. Generamos un nuevo que se va a llamar muros. Color rojo. Ustedes pueden definir el color según el patrón de expresión gráfica que a ustedes más les parezca. A mí siempre me ha gustado definir como las líneas más gruesas que después van a aparecer como los elementos que son de la sección misma de la expresión de dibujo. O sea, el elemento más fuerte. En este caso el elemento más fuerte es muros, porque el elemento estructural es el cual va a ser cortado en esta operación de visualización de una planimetría. Tenemos segundo layer, que puede ser tabiques. Usualmente es cian o color 11, en algunas partes se ocupa. Tercero, puertas y ventanas. Puertas, ventanas. Puede ser color azul. Y un tercero, que le podríamos llamar proyecciones, como el color que nos va a mostrar todo lo que está mucho más lejos del plano de sección, o también lo que está por sobre el plano de sección. Eso tiene que ver también con la expresión gráfica, que uno va jugando con los colores para poder designarle a cada color un espesor y tener una expresión de dibujo sumamente clara. Entonces dijimos que se llama proyecciones. Y esto va a ser un color 8. Usualmente el color más delgado que suele ocupar. Una vez hecho esto, cerramos. Para trabajar en el layer, lo seleccionamos en la paleta y vamos a hacer un rectángulo rec. Seleccionamos un punto arbitrario y digitamos arroba, como lo vimos en el capítulo anterior, 1000 de 1000 centímetros, que son 10 metros, coma, su alto, que van a ser 500, o sea, un recinto que tiene 10 por 5 metros. Enter. Como ven, se nos salió el espacio de trabajo, por lo tanto vamos a ocupar otro comando que vimos en el capítulo anterior, que es zoom, enter, e de extend. Y podemos ver todo el espacio de dibujo que tenemos. Ahora, teniendo esto como perímetro, asumiendo que es un perímetro interior del recinto, vamos a decir que con offset, enter, vamos a tener muros
de 25 centímetros. O sea, el offset que vamos a realizar va a tener 25 centímetros. Pinchamos acá, pinchamos hacia afuera y tenemos todo el perímetro de muros. Ahora, eso puede variar porque no siempre todos los muros perimetrales tienen la misma dimensión. Ustedes pueden realizar líneas auxiliares. Por ejemplo, si esto fuera todo tabique, hacer un offset y decir esto es un tabique de 10 centímetros. Y después simplemente pinchar la línea y editar el perímetro. Para efectos de este dibujo, ahora todos van a tener la misma dimensión. Control Z. Recuperamos nuestro perímetro 25. Ahora, si pensamos que el norte está arriba, nuestro recinto en la parte sur tiene 3 ventanas. Si medimos interiormente, esto tiene 10 metros. Por lo tanto, si nosotros trazáramos una línea auxiliar de este punto y dijéramos que la primera ventana está separada a 1 metro, o sea 100 centímetros, del muro, tendríamos acá, y nuestra primera ventana tendría 2 metros. Offset de nuevo, 200. Ya tenemos marcado lo que sería nuestra primera ventana. La separación entre la primera y la segunda es de 1 metro también, por lo tanto nosotros podemos copiar esta ventana que ya tenemos. Comando CO o copy. Lo tomamos, seleccionamos este punto, lo llevamos hasta acá y nos colocamos como regla que la tercera también pasa exactamente lo mismo. Está separado 1 metro entre ellas. Ahora vamos a ocupar primero los comandos que le nombré al principio de trim, que es cortar, y vamos a cortar los excedentes, que son estos. Pum, se fueron. Esta línea, como habíamos dicho, auxiliar, así que fuera. Ahora, en este momento, el muro se está viendo no afectado por mostrar el vano de las ventanas. Lo que necesitamos ahora es evidenciar los vanos. Pero primero vamos a realizar una puerta en este extremo que va a tener un pequeño murete de 20. Y después tenemos un vano de 1,50 m, porque la puerta va a estar compuesta por tabique y puerta, un poco para ocupar varios elementos. Borramos el auxiliar, le Enter, Trim, y borramos. Ahora nuevamente vamos a ocupar Trim y vamos a seleccionar todas las líneas involucradas, Enter de nuevo y seleccionamos que esta se va, que esta se va, que esta se va, que esta se va, esta se va, esta se va y esta. Por lo tanto, si se fijan, tenemos el perímetro de sección del muro. Acá hay un vano, perímetro de sección, perímetro de sección, perímetro de sección, los vanos. Ahora, vamos a considerar que PL, ¿cierto? Seguimos en el layer muro. Los antepechos de estas ventanas, tenemos dos ventanas que van a ser esta y esta, que van a ser de piso a cielo.
solo la central va a tener un antepecho. O sea, esta ventana no llega al suelo, por lo tanto nosotros vamos a ver un muro, pero este muro no puede tener este mismo espesor porque lo estamos viendo más atrás. Por lo tanto, podemos ocupar el mismo layer. Activamos Quick Properties para poder ver, individualizar los colores de cada layer, y a este le podemos asignar un color secundario que puede ser amarillo, como para poder valorizarlo después con un color más fino y que se vea un poco más atrás. En cambio, acá veríamos el final de la losa y el final de la losa. Acá no veríamos nada asumiendo que más acá hay un pasillo y todo hasta ahora es imaginario. Pero esto tendría que ir en el layer proyecciones o pavimentos y ser color 8. Tenemos dos opciones: seleccionarlo y automáticamente se van a ese layer, o hacer otra cosa, depende de lo complejo que esté llegando a ser el dibujo, que es que nosotros cambiemos al layer proyección y tengamos un elemento existente ya en el layer proyecciones y hagamos MA o Match Properties, ¿cierto? Igualar propiedades. Pinchemos acá y igualemos las propiedades con estos elementos. Y se va. Por lo tanto, ya tenemos un antepecho, ventanas, piso, cielo, piso, cielo y el espacio de la ventana. Vamos a cambiar a tabique para poder realizar el tabique de la puerta. Si nosotros distance, no me acuerdo cuánto le dimos de distancia a esto, 1,50 m. Y nosotros tenemos una puerta de 90 centímetros o de 100. Vamos a hacer un tabique de 50 por 10, llega perpendicular a este muro. Ahora necesitamos hacer nuestras ventanas. PL, si esto tiene 100, va a tener unos pequeños marcos de 5 por 10. 5 centímetros por 10, 5, cerrar. Si se fijan, esto lo podríamos haber hecho perfectamente con el comando rec. Bueno, todas las cosas en AutoCAD son didácticas. Uno lo puede hacer de una forma, después se da cuenta que hay un comando para eso y se ahorró muchísimo tiempo. Acá trazamos una circunferencia porque necesitamos ver el radio de apertura, porque acá estaría el eje de apertura, la puerta abriría hacia afuera. PL, o podríamos también copiar este rectángulo CO, ¿cierto? Hasta ese punto. Si se fijan, lo copiamos hasta el mismo punto, asumiendo que eso fuera como una especie de bisagra. Pero nosotros tenemos una puerta que va a tener 10 centímetros. Si esto tenía 5, le agregamos 5 más, solo moviendo su vértice. Acá en este rectángulo nosotros podríamos mover este vértice, ocupar un comando que se llama stretch. Stretch nos permite deformar una geometría y estirarla como si fuera un chicle. Nosotros lo llevamos hasta que sea perpendicular con la circunferencia, porque hasta ahí llega la puerta. Trim, desde acá hasta donde toque. Recuerden que trim considera que las líneas se tienen que intersectar para poder ser cortadas. Enter y cortamos hasta ahí. Después perfectamente podemos con tranquilidad arreglar los detalles y los hacemos llegar de una forma más pulcra. Esto también necesitamos que esté
en un color más bajo, porque esa simplemente es la proyección del movimiento que tiene la puerta. Si se fijan, ya tenemos la puerta, tenemos tabique y tenemos los muros. Y como estamos en el layer puertas y ventanas, vamos a realizar rápidamente rectángulo desde este punto arroba 5,10 comando M de move o mover y lo llevamos al centro, o puede estar hacia este borde o al borde interno, eso depende de usted en realidad. Acá necesitamos, porque esto hace una ventana simple, que tenga otro marco al otro lado. Tenemos en la línea de borde y en términos de expresión le damos 3 centímetros y sería una ventana. Hay varias maneras de poder representar una ventana. Generalmente todos estos elementos se ven súper finos en términos de dibujo, entonces uno trata de economizar recursos, porque también podría pasar que nosotros marquemos el retorno del perfil metálico o aluminio o PVC o lo que sea que esté hecho en la ventana en este término de expresión por la distancia a la que vamos a ver el dibujo, y los laterales los veamos en un color 8 porque lo vemos más lejos, y solamente la ventana misma, offset 3, hiciéramos una doble línea central marcando el vidrio. Una vez que sentimos que estamos satisfechos con esta expresión de una ventana simple, estamos hablando que esa ventana puede ser un termopanel, o sea, no es una ventana ni abatible ni corredera, es una ventana súper simple. Ya está, la vamos a llevar acá con el antepecho. Zoom extend. Si se fijan, ya tenemos un recinto con puertas y ventanas. Vamos a hacer también un hatch. Pero vamos a crear un layer que se llame hatch o sombras. Y este hatch va a ir en color número 7 por defecto, que sería negro según el espacio de trabajo o blanco según como ustedes estén trabajando el espacio de trabajo. A hatch lo llamamos como comando con H. Enter llama hatch. Hatch permite poner un montón de patrones de distinta índole en las plantas. En este caso, rápidamente vamos a ocupar uno sólido, porque no vamos a ver los temas de escala. Después les voy a pasar en otro capítulo cómo darle factores escalares a los hatch para poder mejorar la expresión gráfica. Y tenemos dos tipos de selecciones. Uno por punto interno, yo pincho esto y si toda esta área está cerrada va a seleccionar todo lo que esté cerrado, y el otro que es por objeto. Antes de hacer el hatch voy a hacer una modificación de las geometrías para que ustedes entiendan la diferencia. Si nos fijamos acá, nosotros hicimos trim, por lo tanto esto no son líneas que sean cerradas. ¿Qué significa que no son cerradas? Que no nos muestra un área. Esto no nos está marcando que un área de línea. Por lo tanto ahora ocupamos polilínea edit, que es el comando que yo le había hablado en el capítulo pasado. Join, seleccionamos todas las líneas involucradas, enter, y dice que 5 elementos han sido agregados y que es una línea cerrada. Ahora, para poder verificar, existe LI, nos permite ver los factores escalares de una línea.
su área y su perímetro. Si tiene área es porque es un elemento cerrado. Si tiene solamente perímetro es porque quedó abierto. Ahora vamos a ir a Hatch de nuevo. Vamos a colocar sólido. Después, otro error. Tenemos que estar en el layer para que automáticamente todo lo que hagamos quede en el layer. Bueno, también hay otro truco. Uno puede dejar predefinido que todo lo que se haga con Hatch, independiente en el layer que uno esté trabajando, siempre quede en Hatch. Como también definir que todo lo que se haga con todos los dibujos de Hatch siempre queden atrás de cualquier línea de dibujo, que en realidad es lo preferible, siempre es lo mejor que el Hatch siempre quede atrás. Y vamos a modificar el patrón. No va a ser este patrón de ángulos, sino que va a ser un sólido. Y vamos a hacer el ejemplo de la selección de un elemento cerrado. Este es un elemento cerrado, lo va a tomar. Este elemento no es cerrado, no lo va a tomar. ¿Se fijan? Para los elementos que no están cerrados, nosotros podemos seleccionar, clic derecho, editar, y podemos agregar puntos o elementos cerrados. Si fueran elementos cerrados los podemos agregar como elementos cerrados, pero como son abiertos, vamos a marcar como puntos internos. Y se quedó un poco pegado. Está colapsando. Vamos a hacer un nuevo hatch mejor. Está cerrado, hatch, puntos, punto, punto y punto. Hacemos enter para cerrar. Ok, listo. Se cerró. Si se fijan, ahora es sólido y se nota perfectamente cuáles elementos están abiertos, cuáles están cerrados. Con respecto al layer extend, que no lo hemos visto, en el caso anterior nosotros veíamos que teníamos líneas, ¿cierto?, que se comportaban como separadas y hacíamos un offset, por ejemplo de 20, y estas quedan abiertas. Si nosotros ocupáramos extend, estamos diciendo que esta línea tenía que topar con esta otra. En este caso no está ocurriendo. Solo ocurriría si fuese de este modo. Colocamos extend y decimos, seleccionamos la línea involucrada, enter, y esa intersecta con esa. Aplicamos trim y cortamos. Ahora, hay otra forma de hacerlo, mucho más rápido, mucho más económico. Tenemos chamfer y tenemos fillet. Habíamos hablado que fillet nos permitía redondear una esquina y chamfer hacer un chaflán. Pero si nosotros llamamos a chamfer, ¿cierto?, seleccionamos los elementos, nos cierra automáticamente considerando el ángulo como un ángulo cero. O sea, nosotros llamamos a chamfer, editamos su ángulo y nos dice que el ángulo por defecto es 0. Y lo mismo ocurre con fillet, comando F. Decimos que el radio es 0. Por lo tanto, tendría que cerrar. De la misma forma, si ustedes quieren, no sé,
en realidad hacerlo con un canto redondeado, con un canto biselado, es cosa que ingresen la distancia o el ángulo con el cual ustedes quieren que se realice. En este caso era para poder enseñarle que hay una forma mucho más rápida de cerrar dos líneas que están distantes y que no se tocan aparentemente. Borramos. Zoom extend. Esto es el tercer capítulo. Eso es todo por ahora.